yo estoy de tu lado. Igual hay que tener cuidado porque te condiciona un poco la dirección del tornillo y la colocación de la placa. Hay que planificarlo bien para no poner mal la placa. Eso también se ve, a colación de lo que decía Diego. Y segundo, pregunta es esto, en función de la mayor estabilidad que aporta el tornillo en compresión con la placa antideslizante, ¿qué tan rápido les dan carga? Porque es un constructo súper fuerte, uno lo ve que queda súper bien reducido, pero creo que la mayoría somos bastante cautos con la carga con este tipo de fracturas. ¿Qué tan rápido los rehabilitan? ¿Se animan a darles carga más o menos precoz o no? Tres Vasco, semanas, Vasco, levantaste la mano, dale. parcial, 6 semanas carga completa. Está buenísimo que, o sea, está bueno que no contradecir a nadie, sino que debatamos porque es lo entretenido de la mesa. Está buenísimo. Yo no estoy de acuerdo con Diego. O sea, si uno programa un abordaje posterolateral, reduce el manuelo posterior, tenés el peroné ahí. Y lo que es único que coincido con él es que no todos los trazos de peroné son para ponerle placas posteriores. Cuando son placas antideslizantes, de trazos únicos, como en el caso que presentó Janet, está estudiado que la placa tiene mayor efectividad que la placa lateral. Eso es así. Y la reducción anatómica se puede lograr a través de la placa antideslizante. Y además, si querés, le puedes agregar un tornillo de compresión interfragmentaria a través de la placa posterior. O sea, el concepto de estabilidad es mejor con la placa posterior que con la placa lateral lejos, por muchos cuerpos, debido a que tenés amarre bicortical de todos los tornillos, cosa que con la placa lateral, la parte distal, no podés perforar la cortical opuesta del tornillo porque lo haces intraarticular. ¿Y qué otro detalle? Y sí coincido que cuando son trazos, que eso es algo que yo me estoy replanteando, cuando son trazos complejos, con minuta, altos, o son altos, y hay que hacer un abordaje un posterolateral demasiado extendido, tal vez hacer un abordaje independiente para una placa lateral, pero con el paciente en decúbito prono. No lo doy vuelta, lo pongo en esa posición. Yo creo que ese es el detalle. No sé si Lea quiere agregar algo que de este tema le gusta. Sí, otra ventaja con el abordaje que colocar la placa por posterolateral es que no te hacen el efacelo de herida cuando se hace el abordaje lateral, que por ahí es bastante común. En abordaje posterolateral no pasa eso, porque tenés todas las partes blandas, músculo, más tejido celular, que te protege de esos efacelos. No tenés la placa en contacto con la piel. Leandro, ¿te puedo hacer una pregunta, Leandro? Perdón, agrego que estoy disperso de memoria. Y otro tema no poco importante, el tema de la sinovitis de los peronios, sinceramente no he tenido. Y hemos operado una serie de más de 100 pacientes que no pongas la placa posterior porque hace sinovitis de los peronios. No, y hay un trabajo interesante de tipos que han detectado lesiones a través de resonancia de los peronios asintomáticas. Y otros que tenían dolor, sacan la placa y en realidad no estaba lesionado el peroneo. O sea, no hay una asociación directa de la placa con la lesión peronea. Eso es un mito. Diego y después Sergio. Mi pregunta, Lea, capciosa a full. Si vos tenés una fractura de transindesmal de peroné, ¿sí? Sin maleo posterior, sin nada, para evitar el efacelo, ¿lo operás por vía posterior o lo operás por vía lateral? No, Diego, voy por lateral. Estoy hablando de por ahí las ventajas. De hecho, si quieren ir al MAN, hay un cuadro comparativo, ya MAN viejo, y dentro de una de las ventajas está la efaceloherida. No es que por ahí yo vaya a elegir el abordaje posterolateral. Si es un paciente añoso, por ahí osteoporótico, como tiene mayor estabilidad, lo pienso. Pero sí, estamos más acostumbrados a ir por lateral. Pero una de las ventajas es esta, nada más. Pero no es un abordaje que elegirías rutinariamente, aún teniendo el efacelo. No, rutinariamente para un peroné no lo he hecho, pero no rutinariamente voy por el lateral. Yo pero quisiera preguntar, ¿qué es efacelo? Okay. ¿Cómo? ¿Qué es efacelo? Porque no entiendo el término. La dehiscencia de herida. Ok, de la dehiscencia. Sergio. Para Leo, para el Vasco, la doctora, en caso de esta fractura que la doctora habló de la sindesmosis, si hubiera tenido que reparar la sindesmosis colocando la placa por posterior, ¿cómo hace para repararla?
hubiésemos tenido que hubiésemos tenido que colocar un tornillo a nivel del peroné transinesmal por fuera de la placa, obviamente, porque no lo hubiésemos podido colocar a través de la placa, es imposible, ¿ok? Y eso lo pensamos y justamente por eso se hizo la rayos X intraoperatoria, para comparar si estaba o no de forma abierta, porque lo veíamos clínicamente bien, pero si no hubiésemos tenido que poner el tornillo por fuera de la placa. Lo común, Sergio, es que tenés la inserción del ligamento posterior en ese fragmento. Entonces, al conseguir una osteosíntesis estable del fragmento, se estabiliza la sindesmosis. Vasco, ¿vos qué le decís? Coincido con los conceptos de la doctora. Si hay una inestabilidad residual, eso en fracturas más complejas, vos tenés la obligación de medirlo, la sindesmosis con el bostezo, y podés tomar la punta del peroné con una pinza de puntas de Weber, o hay veces que queda con algún grado de inestabilidad en el plano sagital, y si es inestable, eso remarca, Stefan Rammel lo habla bastante, que en un porcentaje pequeño pueden quedar inestables. Y ahí le ponés, como dice la doctora, un tie rod o un tornillo transinesmal percutáneo por lateral. Entonces hicimos un caso con un tie rod de una niña de 18 años hace como 2 meses. La chica va pero perfecto, justamente por una lesión pura de sindesmosis en una bailarina. Nos quedó perfecto. Y para discutir un puntito más al respecto, que acá dice Juan Trevino en el chat, él habla de la reducción primero del peroné para facilitar la reducción del maléolo. ¿Qué pasó que hace unos años eso cambió así y ahora vamos directo al posterior primero? ¿Qué le decís a Juan? Yo puedo contestar lo que nosotros vimos, realmente. Dale. Nos pareció, o sea, primero que toda la literatura le habla que debemos pues, empezar por ahí porque es mucho más fácil hacer tanto la reducción como la visualización de la fractura, o sea, de la reducción. Y realmente cuando nosotros lo hicimos fue súper sencillo, logramos hacer la dorsiflexión y colocarla, hacer la reducción completa, visión directa y fluoroscópica de la reducción y pues posteriormente irnos a lo que es el maleolo al peroné. Fue mucho más sencillo y pues eso fue lo que hemos conseguido también la parte de la literatura, que nos facilita esas dos cosas, tanto la reducción como la visualización fluoroscópica. Bárbaro, muchas gracias, Janet. Perdón. De cualquier manera, Vasco, vos recomendás una tomografía previa, ¿verdad? Sí. Bien, y Sí, quería reivindicar lo que dijo este muchacho cuando habló de la punta cuadrada, que tanto me criticaba el doctor Macklin y el doctor Mazarajian. Maravillosa la punta cuadrada para poner un tornillo. Nada más, es un pequeño. Okay. Yo he visto destruir maleolos posteriores con puntas cuadradas. Bueno, ahí depende de la un mano, elemento peligroso la punta cuadrada. No es culpa de la punta cuadrada, che. Un poquito de osteopenia y la fuerza de Riquetti. Una Bien, Sourac. Una guarangada que siempre digo en quirófano, a mal cogedor hasta las bolas le molestan. Es decir, cuando hacemos algo mal... No, Sourac, basta, no diga más nada. Hay que hacerse cargo, cuando uno rompe. Está frontalizado. Javier. Riquetti, mire lo que logró. ¿Yo qué culpa tengo? Yo lo único que usted empezó. La punta cuadrada era maravillosa. Sí, Janet, te agradezco enormemente la presentación, todo, muy bueno, muchísimas gracias. No entendí la frase, ¿la puede explicar un poquito mejor? Mandala por escrito, Javi. Al mal que no entendí, tienes razón. Bueno, continuamos, Andrés o Iván, que querías mostrar algo para resolver, o nos vamos. Como quieran. Tenemos el caso ese pendiente, que igual puede esperar también. Si vos, Iván, podemos mostrar ese caso. Mi caso son 2 diapositivas. Dale. Les recordamos mientras tanto, que ahí me hizo acordar Luciano, el viernes, penúltimo mini curso SAMESIP, trauma específico de pie y tobillo, con excelentes exponentes. Perdón, una pregunta. ¿Cómo el último? ¿No había uno de tumores? El penúltimo. Porque hay uno de tumores. El último es el de tumores. Después Señor presidente, hay uno de tumores.